Efesios capítulo 5, Efesios capítulo 5. Estamos estudiando el libro de Efesios. Este es nuestro mensaje número 28 en el libro de Efesios. Lo bueno de predicar así como nos gusta predicar aquí es que tomamos un libro y predicamos todo el libro. Entonces, cuando hay pasajes bien divertidos y bien buenos, nos toca predicarlos. Amén. Como en las tardes estamos predicando Primera de Samuel y nos tocó predicar de David y Goliat y nos toca predicar muchas cosas emocionantes. Lo malo es que cuando topamos temas que no son tan divertidos, también tenemos que predicarlos. ¿Quién le gusta más los temas más divertidos? De amor y de bendición, historias emocionantes. Pero de repente hay unos pasajes que tratan con nuestro pecado. Y como que esos estarían más divertidos nomás brincarlos, ¿verdad que sí? Pero no podemos hacer eso. Pero versículo 3 al 6 de Efesios realmente trata con pecado y realmente trata con que si estás dispuesto a practicar el pecado constantemente, tienes que preguntarte bien si realmente conoces a Cristo. ¿Okay? Entonces vamos a enfocarnos ahí esta mañana, Efesios 5, miren versículo 3 y vamos a leer hasta el versículo número 6. Dice, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario, o inmundo, o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Bueno, ahí está el pasaje. Vamos a orar y verlo juntos esta mañana. Gracias, Señor, por el tiempo que nos ha dado. Gracias que podemos estar en su casa. Ayúdenos esta mañana a tomar seriamente su palabra, a tomar seriamente nuestras vidas, a examinar cada uno, Señor, lo que nosotros estamos haciendo. Y, Señor, que este mensaje sirva de reto, de desafío para cada uno de nosotros, que podamos entender la diferencia que hay en un hijo de Dios y una persona que no te conoce, que podamos hacer el esfuerzo constante y continuo de mantener todo tipo de pecado fuera de nuestra vida. Pido que nos use y nos hable en esta mañana. En nombre de Jesús se lo pedimos. Amén. Pueden sentarse. La carta de Efesios la escribió el apóstol Pablo y la escribe desde la cárcel de Roma, animando a la iglesia de de Éfeso en cuanto a su vida nueva que tienen en Cristo. Y hablamos mucho acerca de doctrina en los primeros 3 capítulos de Efesios. Y ahora estamos en una sección donde Pablo realmente está diciéndole a los hermanos de Éfeso lo siguiente. Dice, ustedes ahora que están en Cristo deben de vivir diferente a que vivían antes de conocer a Cristo. Ahora tienen que despojarse del viejo hombre y vestirse del nuevo hombre. Entonces, hemos ido hablando de eso y otra frase que hemos usado mucho es que como cristianos ellos estaban bajo nueva administración. Tenían un nuevo dueño. Cuando nosotros somos comprados con la sangre de Cristo y somos salvos, no solamente tenemos ahora nuestra entrada al cielo, sino que ahora tenemos la responsabilidad de seguir los deseos y mandamientos de Dios para nuestra vida. Pero tenemos que hacer eso mientras todavía vivimos en este cuerpo carnal, este cuerpo que tiene una mente
que le gusta pensar cosas que no debe, que tiene un corazón que le gusta sentir cosas que no debe, tiene ojos que le gusta ver cosas que no debe, tiene una lengua que le gusta decir cosas que no debe, tiene manos que le gusta tocar cosas que no debe y pies que quieren andar donde no deben. Tenemos un cuerpo bien desobediente. Y en ese cuerpo Dios nos dice, vive para mí. Y tenemos que decir cómo. Entonces necesitamos la ayuda de Dios. Por eso Dios nos dio la palabra de Dios. Y por eso hay libros inspirados como el libro de Efesios para animarnos y mandarnos y recordarnos acerca de nuestra nueva vida en Cristo. Ahora que estamos en Cristo tenemos que tratar de vivir para Él. Entonces, a través de los últimos versículos, Pablo ha estado tratando con muchas áreas en donde tenemos que poner a un lado lo que antes hacíamos y tenemos que reemplazarlo con cosas nuevas. La semana pasada cubrimos versículos 1 y 2 de capítulo 5, y donde Pablo dice que debemos de amar con el amor de Cristo y cómo debemos de amar a nuestro prójimo y debemos de darnos a nosotros por ellos mismos, y nos desafiamos en cuanto a el nuevo hombre debe de amar como Cristo amó. Ahora llegamos en versículo 3 al 6 otra vez a empezar a hablar de las cosas que no debemos de hacer. Entonces, versículo 1 y 2 era, aprende a amar. Versículo 3 al 6 es, deja estos pecados. Pablo trata con eso. Les recuerdo que Pablo había estado 2 años en Éfeso. Él había estado enseñando a estos hermanos, muchos de ellos él los conoce por nombre. Él conoce su pasado. Él conoce su historia, Él conoce su vida, Él conoce cómo ellos conocieron de Cristo. También Él conoce el ambiente en Éfeso. Hemos explicado que la ciudad de Éfeso era una ciudad muy grande y muy significante en aquel tiempo. La ciudad más grande que más influencia tenía era la ciudad de Roma. Después de Roma, la mayoría están de acuerdo que Éfeso era la segunda ciudad de influencia en toda esa área del mundo en aquel tiempo. Entonces, la ciudad de Éfeso era una ciudad donde había mucha inmoralidad, donde había mucho pecado, donde había mucha homosexualidad, donde había mucha prostitución, donde habían aún templos donde ellos venían y se prostituían para hacerse sacrificios a sus dioses. Habían maneras de pensar y maneras de hacer cosas muy perversas, muy contra lo que era santo de Dios. Y esta gente vivía en ese ambiente. Esta gente, muchos de ellos habían conocido de eso antes de conocer a Cristo. Y ahora que son hijos de Dios, Pablo les está diciendo esto. Estas cosas ni siquiera se deben de nombrar entre ustedes. Su vida ahora debe ser diferente. Hay ciertas cosas, todos estamos de acuerdo, que no deben ser parte de la vida de un creyente. Hay ciertas cosas que, aunque uno va a batallar de vez en cuando, hay ciertas cosas que nunca le corresponden a un creyente. Ahora, habiendo dicho eso, hay cosas que uno, como creyente, a veces cae. Y quiero llegar a un punto donde voy, quiero que me sigan. Un cristiano puede pecar. ¿Cuántos pecaron esta semana? Ok. Como 4 fueron honestos. Bueno, los demás lo reconocen. Pecamos. Ahora, es importante tratarlo porque hay gente que piensa, no, si tú eres hijo de Dios y si tú realmente eres cristiano, tú no debes de pecar, y gente dice algo así. No, hombre, ellos son cristianos y hicieron eso. No, si ellos fueran cristianos, ellos nunca hubieran hecho eso. Cada uno de los que estamos aquí, el más espiritual de los que estamos aquí, somos capaces de cometer el pecado más horrible que pudiéramos nombrar. Solamente porque somos cristianos y solamente porque estamos aquí reunidos y solamente porque nos vestimos bonitos para venir a la iglesia o porque cantemos bonitos, no significa que nosotros no somos capaces de pecar. No significa que no pecamos. De hecho, vamos a tener tiempos débiles, vamos a pecar. Algunos que estamos aquí, vamos a quizás aún caer en pecados grandes que nunca jamás deberíamos de caer. Va a pasar.
Si es solamente por un momento débil, si es que uno se entrega a su carne, todos tenemos carne, todos somos capaces de ceder a los deseos de nuestra carne. Especialmente siendo que el diablo conoce las debilidades de cada uno de nosotros. El diablo sabe tu debilidad más grande. Y el diablo sabe por años cómo hacer caer a los cristianos con la debilidad que tú tienes. Entonces el diablo usa tentaciones, usa desánimos, usa personas, usa circunstancias para tratar de hacernos caer. Y muchas veces tiene éxito. Entonces, personas salvas pueden caer a lugares espiritualmente muy bajos. Solo requiere que se entreguen a los deseos de su viejo hombre y decidan vivir por ellos en vez de vivir para Dios. Quizás tú estés ahí hoy. Quizás has estado ahí. Quizás tú mismo puedes decir, no, pastor, hubo un tiempo de mi vida donde yo andaba bien mal y me metí en esto y en lo otro y no quería nada que ver con las cosas de Dios y me da vergüenza pensar en las cosas que hice y las cosas que dije y los lugares donde anduve. Todos somos capaces de que suceda eso en nuestra vida. Entonces, en ninguna manera vamos a decir esta mañana que si tú has pecado o si tú ahorita estás en pecado, tú no eres salvo. No podemos decir eso. Algunos de los grandes hombres de Dios cayeron. Había un hombre que Dios dijo de él que era un hombre conforme al corazón de Dios. Ese hombre se llamaba David. David en un tiempo de flojera, en vez de ir a la guerra donde debía de ir, se quedó en su casa, se subió al techo, miró a Betsabé que se estaba bañando, dijo, ¿quién es? Dijeron, no, ella es la esposa de tu capitán Urías, el que anda allá en la batalla, donde tú debes de estar. David, el hombre que tuvo la fe de matar a Goliat, el hombre que tuvo la disciplina de guardarle la vida a Saúl, el hombre que caminó con Dios y tuvo una gran obra con Dios, dijo, tráiganmela. Y estuvo con ella. Llegaron las noticias de que ella quedó embarazada. David dijo, oh no, se van a dar cuenta que algo pasó porque su esposo estaba en la guerra, no podía haber quedado embarazada. Vamos a hacer algo, vamos a traerlo para atrás, que llegue a su casa y que esté con su mujer para que piense que el bebé es de él. Mira hasta dónde David había caído. No solo pequé, pero voy a cubrirlo. Pero Urías llegó y le dijo, David, ve a disfrutar a tu mujer, descansa esta noche. Él dijo, no, rey, yo no voy a disfrutar a mi mujer mientras mis hermanos andan en la guerra y me voy a quedar aquí. David dijo, tómate un Bud Light. Otro. David lo emborrachó. No existía Bud Light. ¿Okay? ¿A poco Bud Light? No, era exageración. Pero David le dio alcohol. Lo emborrachó. Siendo borracho, no va a tener el carácter de quedarse aquí, se va a ir a la casa. Aún así se quedó a dormir en los escalones del palacio y no fue a su casa. David dijo, bueno, lo siento, voy a tener que matarlo. Me hizo una carta, se la mandó al capitán, lo mandan al frente, el ejército se regresa y David manda matar a Urías. David, el hombre conforme al corazón de Dios, cayó tan abajo espiritualmente que cometió adulterio y asesinato. No, David no conocía nada de Dios. ¿No has leído los Salmos? David era un hombre de Dios, quien en un tiempo y un periodo de su vida se alejó tanto de Dios que era capaz de matar a un hombre que le servía a él. Entonces ya no me siento tan mal con mi pecado. Gracias, pastor. No, ese no es el punto.
Porque llegó Natán y le dijo a David y le dio la historia del hombre que tenía muchas ovejas y tenía un vecino que nomás tenía una pobrecita oveja, que le vino un invitado y en vez de tomar de sus muchas ovejas para darle de comer a su invitado, se tomó la del vecino, se la robó y se la dio al invitado. Y David dijo, ¿quién es ese hombre? Él es digno de morir. Y Natán le apuntó el dedo a David y dijo, tú eres aquel hombre. Y lo hizo como ilustración para mostrarle a David lo que había hecho con Betsabé. Y ahí David se arrepintió. Tenemos el Salmo 51, donde David escribe su salmo de arrepentimiento, donde David regresa a Dios. Salomón se amontonó mujeres, cometió adulterio, el hombre más sabio. Abraham también se fue a Egipto y trajo una sierva Agar y después se acostó con ella. Pedro negó a Cristo 3 veces. Pedro había caminado sobre agua. Pedro era el que sacó la espada y le cortó la oreja al soldado en el huerto. Pero en un momento de debilidad aún negó conocer a Cristo. Juan Marcos abandonó a Pablo y a Bernabé. Sansón se juntó con Dalila y estuvo con ella. Podríamos seguir una lista de hombres y mujeres en la Biblia que tuvieron momentos débiles y momentos de pecado. Porque el diablo constantemente está buscando cómo atacar a los creyentes y rendirlos inútiles. Y cuando el diablo, escúchame, nos puede poner en una vida de pecado, el diablo nos tiene en una posición donde no vamos a ser útiles para Dios. Está buscando, la Biblia nos dice en 1 de Pedro 5:8, dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. El diablo está buscando todo el tiempo cómo hacerte caer, cómo tumbarte. No quiere darte una mordidita de chihuahua ahí en el taconcito. No, el diablo anda buscando devorarnos completamente. Y tristemente con muchos cristianos tiene éxito. Pero antes de llegar a tratar con el pecado, quiero explicar versículos 5 y 6, porque aunque el cristiano puede llegar a un punto de cometer pecado, miren lo que dice versículos 5 y 6, se lo quiero leer, quiero explicarle brevemente eso antes de seguir. Dice, porque sabéis esto, versículo 5, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Ahora Pablo dice, ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tendrá herencia en el reino de Cristo y de Dios. Habrá gente que tomaría ese versículo y dice eso. Si tú cometes fornicación, tú no eres hijo de Dios, tú no vas al cielo. Pero tenemos muchos ejemplos bíblicos. Sabemos que Pablo no está explicando que la salvación es por obras, porque Pablo mismo escribe vez tras vez, tras vez, tras vez, que la salvación es por gracia, no es por obras. Lo que Pablo está diciendo básicamente, y para hacerlo bien sencillo, es esto. Cuando un creyente puede practicar el pecado día tras día, semana tras semana, mes tras mes, año tras año, sin ninguna intención o deseo de corregir lo que hace. Él no tiene ningún deseo de cambiar, él no tiene ninguna intención de cambiar. Si una persona puede practicar estos pecados que menciona vez tras vez, tras vez, tras vez, Pablo dice, sería una razón por la cual pensar que es posible que esta persona nunca realmente se haya convertido a Cristo. Esa persona que ha vivido con su pareja por 20 años y no le importa casarse, está viviendo en fornicación y no le interesa, no le molesta. ¿Estás seguro que el Espíritu Santo está ahí adentro diciéndote, hey, estás mal? Porque si uno está practicando y practicando y practicando y practicando, es lo que Pablo se refiere. Una persona que es fornicaria, que es inmunda, que es avara, que es idólatra, que está practicando estos pecados y no tiene ninguna intención de dejarlo. Dice, nadie te engañe, dice en versículo 6, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de la desobediencia. Dice, mira, estas son las mismas cosas que los incrédulos hacen, practican, promueven
Ellos están orgullosos de lo que hacen, suben sus fotos de su pecado a su Facebook, están en todos los carteles de todos lados promocionando la inmoralidad, promocionando la avaricia, estando en los casinos queriendo más. Dice, todo esto es la vida del incrédulo y son las cosas por las cuales Dios juzga al incrédulo, porque vive una vida sin límite entregándose a lo malo. Y una persona aquí está en la casa de Dios en Éfeso, proclamando ser creyente, practicando con avidez el mismo pecado que el mundo comete. Pablo dice, es posible que esta persona realmente nunca se ha convertido a Cristo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Por eso si viene una pareja a nuestra iglesia y predicamos de salvación y ellos pasan al frente y aceptan a Cristo y voy y los visito, y les digo, ustedes sí, aceptamos a Cristo, estamos arrepentidos de nuestro pecado, queremos servir a Dios, queremos hacer las cosas bien. Pues qué bendición. Mire, ¿cuándo se casaron ustedes? No, pues fíjate, no nos hemos casado. Es que bueno, pues ya sabe, uno a veces se lleva uno bien y luego se casa y ya no se lleva bien. ¿Sí han escuchado eso ustedes también? Como que en el mundo está eso, como que firmando un papel, hay algo místico en el aire que hace que de repente la mujer se convierta en bruja y el hombre se convierte en villano. Y si nos casamos, pastor, pues ya no nos vamos a llevar bien. Entonces por eso preferimos andar así. Ahora, si ellos realmente aceptaron a Cristo, ¿sabe qué dicen? Pastor, estamos mal y queremos casarnos. Por eso nosotros también no bautizamos a alguien que acaba de aceptar a Cristo si está viviendo con alguien que no es su esposo o su esposa. Porque están viviendo en fornicación, están practicando fornicación, adulterio, están practicando. Y al bautizarse se hacen miembros de la iglesia y ellos no han mostrado evidencia de arrepentimiento si no se quieren casar y dejar de practicar su pecado. ¿Sí me están siguiendo? Es sencillo, fácil de entender. Pablo dice, entonces, si una persona está dispuesto a practicar y practicar y practicar, entonces es muy probable que esta persona nunca realmente se convirtió a Cristo. Ahora ahí entra la pregunta, ok, pastor, ¿como que cuánto tiempo dice usted? ¿Como que 6 meses o 1 año o 2 años o cuánto? Bueno, no podemos ponerle un tiempo. Porque tenemos evidencias en la Biblia, cuando uno se aleja de Dios, a veces uno pasa lejos de Dios mucho tiempo. Entonces es probable que uno realmente aceptó a Cristo, hizo cambios en su vida y después se entregó tanto al pecado y se aferró tanto a rechazar al Espíritu Santo que él tiene años lejos de Dios. Eso es algo que tú tienes que tratar entre ti y el Señor. Pero Pablo dice, una persona que está practicando abiertamente y constantemente el pecado, es probable que no es salva. Si tiene una vida caracterizada por el pecado persistente, sin mostrar ningún tipo de vergüenza por su pecado, ni mostrar hambre por las cosas puras y santas de Dios, quizás él nunca ha conocido al Cristo que nosotros conocemos. Entonces, eso es versículos 5 y 6. Ahora, versículos 3 y 4 tratan con los pecados que, ahora, en ninguna lista es como que estos son todos los pecados que deben evitar, no, pero trata con ciertos pecados ahí. Miren versículo 3 y quiero explicarlo. Dice, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Pablo, conociendo el ambiente en Éfeso, que era un ambiente de mucha inmoralidad, de mucha sexualidad, podemos ser honestos, vivimos en un tiempo hoy donde nomás abriendo los ojos en público, hay muchas cosas que no debes de ver. Vivimos en un mundo donde todo es sexualizar, si es un programa de televisión, si es tratar de ver el tiempo. En ciertos canales pones el tiempo y te ponen una mujer ahí para tratar de llamarte la atención y solo quieres saber si va a llover o no. Porque el mundo ya ha sexualizado todo.
El diablo, el príncipe de este mundo, ha trabajado tanto de que en cualquier lado que mires, la tentación ahí está. No solamente para hombres, pero también para mujeres, para los jóvenes, para los niños. Ya están hablándoles en la escuela desde chiquititos, están regalándole cosas. En todos lados está sucediendo de que vivimos en una sociedad muy inmoral. La sociedad de Éfeso era igual o quizás peor. Estos hermanos tenían que tratar de vivir en esa cultura, pero agradando a Dios, igual que tú y yo. Y era difícil. Y a veces cuando hay algo que es tan prominente en la cultura, y es algo que todos hacen y todos aceptan, el creyente empieza a perder la sensibilidad a esas cosas y empieza a acostumbrarse a la cultura y dejar que la cultura forme su carácter y su persona y su manera de pensar y actuar en vez de que sea formado por la Biblia. Entonces lo que estaba pasando es que entre la iglesia de Éfeso, a lo que podemos entender y por la cual Pablo está tratando es esto. Habían hermanos que antes en su viejo hombre batallaban con estas cosas y ahora que han sido hijos de Dios y que son miembros de la iglesia de Éfeso, todavía siguen batallando con lo que batallaban antes. Y Pablo dice, esto no debe de ser. Esto no debe de ni nombrarse entre ustedes. Y lo primero que trata es con fornicación. Cualquier tipo de pecado sexual. La palabra griega aquí es la palabra pornía. ¿De dónde sacamos nuestra palabra de hoy en día, pornografía? Viene de ahí. Entonces, fornicación no se refiere únicamente a un acto entre un hombre y una mujer que no están casados. Refiere a cualquier acto de impureza sexual que uno comete. Si es con los ojos, si es actuando un hombre con otro hombre, una mujer con otra mujer. Es esto, cualquier acto de intimidad entre dos personas que no estén casados, que sean hombre y mujer. El único acto íntimo que Dios permite y que es correcto es un hombre y una mujer estando casados y teniendo intimidad. Cualquier otra cosa es pecado. Pero pastor, ya estamos juntos 30 años, ya tenemos nietos. Sí, yo he casado gente que ya tenía nietos y no estaban casados todavía. Entonces ya como que ya estamos casados, ¿no? Como que hay algo ahí que nos casa nomás como en el aire, ¿no? Ah, pero ¿qué hace un papel? No es un papel, es presentándose delante de Dios y reconociendo, yo voy a comprometerme con esta mujer o con este hombre y vamos a estar casados hasta que la muerte nos separe. O hasta que ella me mate o yo la mate a ella, hasta que uno de los dos se muere. No a propósito, pero por tanto que los estresas, que los matas. ¿Cuántos han pensado que casi van a llegar a ese punto? Amén. Entonces deben estar casados. Cualquier otra cosa es pecado. Ahora, si yo me paro allá en el parque a anunciar esto, ¿cuántos van a decir amén? No, eso no es común hoy. Entonces, no, pues ¿cómo te vas a casar si todavía no? No, es que hay que experimentar, hay que disfrutar, hay que hacer. Y ya si ves que te vas a llevar bien y que hay buena química y todo, pues ya te casas. Ese no es el plan de Dios. Ese es pecado. Y está mal. Puede ser una relación de novios. Si usted tiene hijos. Yo tengo una hija, Natalie. ¿Dónde está Natalie? ¿Está aquí? ¿Se fue a una clase? Ok, es que se fue a una clase. Ya tiene 16 años. Si yo puedo impedirlo, ningún hombre la va a tocar hasta que se case. Y aún ahí todavía no sé. Estoy bromeando. No va a andar, su novio no la va a recoger en la casa y llevarla solo por ahí en el carro. A menos que vaya Lucas ahí al lado de ella. No va a ir. Porque hay tentación. Yo no la voy a dejar sola en mi casa.
porque hay tentación. A Lucas tampoco. Lucas no va a ir a recoger a su novia. A veces tenemos la tendencia, cuidamos a las muchachas, pero nuestros muchachos no los cuidamos que anden ahí como quiera con las muchachas de otro. No tienen por qué. Yo quiero ver las chispas el día que se case y se den el primer beso. Yo quiero ver las chispas, que me pegue uno en la frente, que salten las chispas, que no se sepan besar, que le dé vergüenza delante de todos, que no se saben besar todavía. Van a tener toda la vida para practicar después de casarse. Eso no es común, pero eso es correcto. Pero tenemos padres cristianos dejando que sus hijos y sus hijas anden haciendo quién sabe qué cosas, lavándose las manos de que yo no sé. Yo les dije que vinieran antes de las 11. ¿Dónde andaban y con quién y dónde? Yo no sé. Pues yo les compré el teléfono. Yo no sé qué andaban mirando ahí en su cuarto con el cuarto cerrado y hasta bloqueada la puerta. Yo no sé qué andan haciendo, pero ojalá nada mal. ¿Qué es eso? Estamos permitiendo que estén haciendo quién sabe qué cosa delante de nosotros. Pues mi hija quiere meterse a la casa con su novio, pues lo voy a dejar que se pongan a vivir aquí conmigo. No están casados, pero aquí van a vivir. Hasta les voy a regalar un cuarto para que anden ahí. No están casados. ¿Qué? Como hijos de Dios miramos el pecado como que no es nada. Lo aceptamos porque la cultura lo acepta. Porque para ellos está bien, nosotros estamos bajando nuestro estándar. No está bien. Y simplemente no es correcto. Puede ser adultos que están viviendo juntos sin casarse. Ahora yo entiendo, a veces uno se acerca a Dios, uno viene a las cosas de Dios y nunca se ha casado. Yo no quiero en ninguna manera hacerte sentir como que estamos enojados contigo porque estás así. Pero sí quiero que sientas que si realmente estás aquí y quieres servir a Dios y quieres hacer las cosas bien y quieres agradar a Dios y ya estás viviendo juntos, entonces ya cásate. Es que no sé si me quiero casar, entonces sepárate. Y cuando ya estás seguro si te quieres casar, te casas y te vuelves a juntar. Pero estando viviendo juntos, sin estar casados, simplemente no es de Dios. Y no podemos excusarlo y no podemos minimizarlo, porque no es de Él. Quizás es un hombre o mujer casado o casada, coqueteando con alguien más. Un amigo lejos en Facebook o en Twitter o en Instagram o en Snapchat. O ahí en el trabajo. O ahí entre la familia o en el barrio. Tener algo con una persona que no es tu pareja no es de Dios. Entonces Pablo dice, entre los hijos de Dios no se debe de nombrar. Estás soltero, estás soltera. Es difícil estar soltero o soltera. A veces pierdes paciencia, quisieras tener un compañero, una compañera, quieres buscar a alguien, lo hemos visto vez tras vez en nuestra iglesia. Hemos perdido jóvenes a lo loco, adultos. Porque jóvenes varones sirviendo a Dios, cantando en el coro, en la rondalla, esperando que venga una mujer de Dios para ellos, pero se le cruza una mujer bonita que no quiere nada que ver con las cosas de Dios y ahí se van. ¡Fum! Sin control, sin disciplina. Estoy seguro que la pasan bien por un tiempo. El pecado es divertido, la Biblia nunca dice que no, pero no es de Dios. No es de Dios. Entonces trata con fornicación, después dice toda inmundicia. Inmundicia es cualquier cosa impura o inmoral, toda clase de inmoralidad. Cualquier cosa que sea sucia, que sea indebida, que sea inmunda. Cosas que no deben de nombrar. Después dice de avaricia. Avaricia es el deseo de tener más de lo que uno tiene. Es estar dispuesto a ser infiel o desobediente a Dios para tener algo más para uno. La avaricia es ser infiel o desobediente a Dios para tener algo más para mí. Dice Pablo, no debemos de ser víctimas de la avaricia. ¿Cómo batallamos con eso? Estábamos hablando con esto el jueves pasado en la prisión. Y me sorprendieron, algunos de los muchachos sacaron, pastor, ¿sabe por qué estamos aquí nosotros? Por avaricia.
por avaricia. Y lo saben, vendiendo drogas. Ahora algunos mirando de 25 a vida, años en la cárcel. Cuando tenían un buen trabajo, tenían un buen dinero, una buena troca, querían agarrar un poquito más. ¿Cuántos cristianos están siendo infieles a Dios por su avaricia? No quieren darle tiempo a Dios, quieren más para uno. El cristiano siendo conocido por su afán y por su avaricia de tener más. Nuestra avaricia, alguno nos lleva a robar a Dios. Vamos a dar el diezmo. Oh, no, yo no. ¿Por qué? ¿Por qué está dispuesto a robar a Dios? Lo he dicho muchas veces. Nunca jamás pasaría el plato por aquí y meterías la mano y veas un billete de $100 ahí, todo nuevecito y todo, y va pasando el plato y lo agarres. Bueno, yo creo que no hay nadie aquí que haría eso. No le hemos dicho a los sugieres cuando van pasando el plato, miren bien que nadie saque billete. Ni le decimos eso, porque ¿quién vendría a la casa de Dios y sacar un billete del plato? Nadie haría eso. Pero le roba miles en todo el año de todo lo que Dios le da y le da y le da y no le regresa nada. Lo miramos diferente, pero no es diferente. ¿Qué nos hace hacer eso? La avaricia. ¿Qué hace que le seas tan mentiroso al IRS? Digas que ganaste 30,000 cuando ganaste $150,000. La avaricia. ¿Qué hace que le robes al patrón que te da tanto? La avaricia. Nos lleva a hacer cosas ilegales, la avaricia. Versículo 4 habla de la lengua, no tengo tiempo de quedarme ahí, pero dice ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías. La palabra truhanería yo no la conocía, tiene que ver con delincuencia. Delincuencia, pero está hablando de la boca. Versículo 4 está hablando de la boca. No solamente las acciones y la pureza del cristiano, pero el cristiano con su boca no debe de hablar de delincuencias, cosas que son ilegales para el cristiano, cosas sucias, gestos, chistes, bromas, cosas perversas. El cristiano ni siquiera debe de hablar así, cosas deshonestas y mentiras. El cristiano debe ser limpio. Entonces Pablo básicamente dice esto. Hermanos, si están en Cristo, deben de amar al prójimo como Cristo lo amó. Y deben mantenerse limpios de los pecados que son más conocidos entre el incrédulo. ¿Cómo te va? La cultura te está causando de que seas insensitivo al pecado y ya miras, hasta te ríes en la tele de las cosas perversas. Hasta te entretienes mirando las infidelidades de las novelas. Y no puedes esperar mañana porque mostraron los 2 piecitos abajo de la cobija y quieres saber con quién se metió. ¿Es en serio? Está queriendo entretenerse con las cosas que Dios dice, que por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de obediencia, y yo me entretengo con eso, participo en eso, hablo de eso, me río de eso, veo videos de eso. Dice Pablo, no. Como cristianos vamos a alejarnos de eso. Te pregunto esto, ¿has estado practicando estas cosas ya por mucho tiempo? ¿Ha sido parte de tu vida y aun cuando aceptaste a Cristo, realmente nunca dejaste de practicarlo? ¿Y nunca has dejado de practicarlo? ¿Estás seguro que el día que tú oraste para aceptar a Cristo, verdaderamente había algo genuino en ese corazón que estaba diciendo, Señor, perdóname? Estás diciendo, Señor, perdóname, es por lo que hiciste. Y si estás arrepentido por lo que has hecho y por la incredulidad que has tenido y la vida que has vivido, viviendo para ti en vez de vivir para Él, entonces ya vas a querer vivir diferente. Y cuando pusiste tu fe en Él, ¿realmente le estabas pidiendo que te salvara de corazón? ¿O nada más era algo como vacío para ver si Dios te sacaba de un problema? Y realmente lo que tienes que tratar esta mañana es que aunque tú has llamado cristiano y has asistido a la iglesia, realmente quizás tú nunca te has convertido a Cristo. Porque si verdaderamente te hubieras convertido, tú hubieras tenido el deseo de dejar de practicar las cosas del incrédulo. Solo usted sabe, pero trátelo con el Señor.